¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor sea contigo. ¿Te has preguntado en alguna ocasión cuál es la relación que hay entre nacer de nuevo y el Evangelio? Bien, contestemos esta pregunta. Seguimos en esta pequeña serie acerca del nuevo nacimiento o de la regeneración en Cristo. Yo espero que hayamos escuchado los episodios anteriores con verdadera atención y que nos hayamos cuestionado y a la vez meditado acerca de las 11 evidencias de nacer de nuevo que hemos revisado en Primera de Juan. Ahora permíteme abordar el tema que tiene que ver con respecto al Evangelio y el nacer de nuevo. Nacer de nuevo, claramente, a la luz de Juan 3, es una obra sobrenatural. Por otro lado, a la Iglesia de Cristo se le ha encomendado el mensaje del Evangelio. Esa es la única manera como podemos asegurar que las personas realmente vengan al nuevo nacimiento. Tristemente, las ofertas de un evangelio diluido nunca llevarán al individuo a nacer de nuevo. Hay propuestas que el día de hoy escuchamos que se le hace a la gente aparentemente para nacer de nuevo. Aquí alguna de ellas. Hay justificación de nuestros pecados, aunque no haya regeneración. Falso. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo claramente en nuestras vidas para entonces llegar a ser justificados delante del Padre. Otros dicen lo importante es creer. Falso. Sí es importante creer, pero necesitamos a la par arrepentirnos. El verdadero creer en el Señor tiene como fundamento el arrepentimiento. Tercero, hay quienes tienen un bajo estándar en cuanto al servicio cristiano porque tuvieron un bajo estándar en cuanto a nacer de nuevo. Otros dicen aquí en la tierra lo único necesario es la fe, pero no la santidad. Falso. El Evangelio de Jesucristo te llama a una vida santa. Otros opinan, puedes tener vida eterna y a la vez continuar viviendo en rebeldía contra Dios. Falso. El Señor es quien tiene poder para salvarnos. Entonces no podemos seguir viviendo en rebeldía. Una vez que hemos venido al Señor es porque hemos rendido todo nuestro ser al Señor. Otros animan a las personas a declarar a Jesús como el Salvador y dejar para más tarde el compromiso de obedecerlo como Señor, haciendo de esto una dicotomía barata entre ver al Señor como Salvador y Señor. Como he mencionado anteriormente, es el Señor quien tiene autoridad para salvarnos. En el libro de los Hechos, en su gran mayoría de veces, cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, ellos no ofrecieron un Salvador, ellos predicaron a un Señor. Eso debe cautivar nuestra atención el día de hoy. Otros prometen la salvación del infierno, pero no necesariamente la liberación de la iniquidad, ofreciendo con esto una salvación barata y yo diría una salvación cuestionable. Otros ofrecen una falsa seguridad a personas que se gozan en el pecado y se alejan del camino de la santidad. Otros proclaman un evangelio en el cual pareciera ser que podemos seguir dando hilo a nuestra carne. Esto es un evangelio realmente barato. Otros prometen que sus técnicas tendrán éxito. Otros mezclan la verdad con el error, con la mentira. Otros utilizan un lenguaje misterioso para enmascarar su identidad. Otros comunican el evangelio por medio de la diversión, de tal forma que para muchos el día de hoy
el Calvario se ha vuelto un circo de 3 pistas donde lo único importante son los números. Yo no diría los números de discípulos, sino los números de agregados o de personas simpatizantes. Bueno, permíteme reconocer en este episodio y en los que sigue la preeminencia de Cristo, la obra de Dios y tercero, la encomienda que se le hace a la iglesia. Así que yo voy a comenzar hablando de la preeminencia de Cristo en el Evangelio, según 1 Corintios 15, del 1 al 8. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo los entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Mi pregunta es, cuando leo un pasaje como estos, ¿dónde quedó el Evangelio de Cristo? ¿Será acaso que Dios necesita de nuestra ayuda? Veamos lo que algunos hombres proclamaron del Evangelio en el pasado. Tertuliano, un padre de la iglesia, quien vivió del 160 al 225 después de Cristo. No tenemos curiosidad después de Jesucristo, ni necesidad de investigar después del Evangelio. Cuando hemos creído, no echamos de menos otras creencias, porque lo primero que creemos es que no hay otra cosa que creer. Amén. Juan Wesley, el gran predicador metodista, quien vivió en 1703 al 91, en la fe cristiana todo lo que es nuevo no es verdad, y todo lo que es verdad no es nuevo. H. Richard Newberg, el Evangelio de hoy consiste en un Dios sin ira, trayendo gente sin pecado a un reino sin juicio por medio de un Cristo sin cruz. Increíble, ¿no? El pastor John MacArthur de nuestra era ha dicho: nunca pensé que pasaría gran parte de mi vida tratando de rescatar el Evangelio de los evangélicos. Esto es tan chocante y afecta a tantos. Esta posiblemente es una de las palabras más controversiales que el doctor MacArthur ha dicho en nuestra época y por la cual le ha ganado grandes enemigos. Esto duele al evangelicalismo de nuestros días. Nunca pensé que pasaría gran parte de mi vida tratando de rescatar el Evangelio de los evangélicos. Eso habla del daño que las posiciones y las corrientes y el hombre en su humanidad ha hecho al Evangelio en nuestros días. Y el predicador Paul Washer ha dicho: si usas métodos carnales para atraer a los hombres a la iglesia, vas a atraer hombres carnales y tendrás que seguir usando medios carnales para mantenerlos en la iglesia. Otra forma de decir lo que Paul Washer está diciendo aquí es que la iglesia del día de hoy se caracteriza por su pragmatismo, por hacer cosas que funcionan, por hacer cosas que él cree son necesarias para atraer a la gente. Pero lo que yo quisiera rescatar en este sentido es simple y sencillamente lo siguiente: que en el Evangelio del cual Pablo está hablando en 1 Corintios 15 hay una preeminencia en la persona de Cristo, lo cual no se ve en nuestros días, y que nosotros somos llamados a proclamar, a recuperar. La palabra evangelio significa, de forma literal, anunciar buenas nuevas o buenas noticias. En este sentido, el Evangelio de Cristo es anunciar el mensaje total de la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero todo esto, de acuerdo a lo que Pablo dice ahí en el capítulo 15, es según las Escrituras. Por lo tanto,
Antes de que el Evangelio nos comunique esta gran noticia de rescate de nuestras vidas, el Evangelio tiene que comunicarnos una mala noticia. Y la mala noticia es que somos pecadores que necesitamos a un gran Salvador. Pecadores que no podemos hacer nada desde nuestra moralidad o desde nuestra ética, pero necesitamos a un Salvador ayudándonos a salir de ese hoyo, a salir de ese estado de condenación, de muerte eterna en la que la persona sin Cristo vive. Ahora, el Evangelio de Cristo tiene como fundamento la doctrina cristiana. Si este fundamento es deficiente, entonces todo lo que venga después se verá dañado por esta falsa imagen de lo que es seguir a Cristo. Necesitamos seguir a Cristo teniendo como fundamento la verdad de Cristo. No podemos divorciar esto. Tercero, el Evangelio de Cristo tiene poder para transformarnos. Esto es lo que Pablo escribe a los romanos en el potente pasaje de Romanos 1, 16 y 17, cuando dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para la transformación, para el cambio. No, el Evangelio no viene a darnos un retoque o una manita de gato. El Evangelio viene a transformarnos completamente. Así que es lamentable, pero en muchos casos el peor enemigo del Evangelio en nuestros días no es Satanás, no es el mundo. En el peor de los casos, el enemigo mayúsculo del Evangelio es la iglesia misma. Muchos han creído tener el poder y la gran idea de transformar, modificar, amoldear, implementar el Evangelio, todo con el fin, aparentemente, de hacerlo más atractivo y así lograr el cometido de la gran comisión. De tal forma que hemos llegado a tener un evangelio a la carta, donde la iglesia parece ser un restaurante en el que el pastor es un mesero. El evangelio llega a ser parte de la carta light. El platillo de la casa, el principal platillo de la casa son promesas de bendición sin compromiso y sin santidad. Y el postre es prosperidad abundante. Y por favor, quite ese aderezo que se llama infierno. Como todo buen restaurante, tenemos a nuestro trío favorito, el trío de los tremendos gadarenos, quienes no paran de cantar la canción de la supergracia, con esa estrofa que todos disfrutan: se vale de todo, Dios es bueno. Tenemos nuestro buzón de sugerencia para que nos diga lo que le gustaría que pase aquí en esta casa. Así que el resultado de todo esto es más alabanza, menos palabra y una misa súper bendecida. Qué tristeza es que esto haya pasado con la iglesia por la cual Jesucristo entregó su vida, pero tristemente pasa, y por eso tenemos que elevar nuestro compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Oremos esta mañana. Señor, hoy venimos delante de ti dándote gracias, pero a la vez pidiéndote perdón, porque nuestras vidas no se han conducido de la manera más adecuada, nuestras vidas no se han conducido en el formato más adecuado. Nuestros corazones a veces han estado distantes de ti, y por esa razón queremos venir y rogar tu perdón. Por esa razón queremos venir y suplicarte que tú seas propicio a nosotros en todos nuestros pecados. Hoy vengo pidiéndote perdón por este evangelio. Posiblemente de ahí nos libraste, posiblemente de ahí nos rescataste, y por eso te damos la gloria a ti. Gracias que tu palabra es la verdad y suficiente para transformar nuestras almas. Oramos agradecidos esta mañana delante de ti. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo.
Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.